Buenas tardes, Leandro y Margarita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Margarita, Leandro. Buenas tardes. ECOSOC. Isidora, creo que estamos con el quórum mínimo, me parece, Sí, para... Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera reunión del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de este año 2025. Un gusto poder estar con ustedes una vez más. Para la sesión de hoy, para la sesión de hoy tenemos el gusto de poder compartir esta reunión con el equipo de profesionales de la Secretaría General de la Presidencia, quienes nos van a comentar precisamente cuál ha sido la experiencia que han tenido en esta repartición, en lo que dice relación con la modificación de su reglamento del Consejo de la Sociedad Civil. Pero antes de ello, no sé, Isidora, si gustas comentar algo en el inicio de esta reunión. Sí, no solamente agradecer a todos y todas los que están presentes, especialmente a quienes van a presentar hoy, que con mucho gusto saludamos desde este ministerio. Eh, También comentarles que la sesión de hoy tiene varios puntos a tratar, así que trataremos de ser lo más ágiles posible para poder abarcar todos los temas que tenemos pensados para el día de hoy. Y sin más, darles la bienvenida a todos y todas a este nuevo año de trabajo. Así que Muchas con gracias, eso Isidora. ya te devuelvo la palabra, Eduardo. Millón de gracias, Isidora, por toda la ayuda también y a todo tu equipo. Bien, entonces vamos a dar la bienvenida a la señorita Margarita Mayra, quien es la encargada de la Unidad de Participación Ciudadana de la Secretaría General de la Presidencia, y también a quien lo acompaña, don Leandro Sáenz, que es profesional también de la misma unidad. Como les decía, el objetivo de esta reunión es poder conocer de primera fuente lo que ha sido la experiencia de la modificación del reglamento de participación ciudadana de este ministerio. Nosotros nos encontramos precisamente discutiendo los alcances de lo que podría ser cambios similares al interior de nuestro Consejo de la Sociedad Civil. Entonces, sin más, darle la bienvenida y el agradecimiento a Margarita y a Leandro por acompañarnos durante esta reunión. Muchas gracias, Margarita. gracias Eduardo por la bienvenida. Bueno, y a todos quienes están presentes hoy. A mí, como bien lo comentaban, me invitaron aquí a venir a compartirles cómo fue la experiencia de lo que hicimos en esta cartera para el cambio de reglamento. Yo no estaba segura si querían que hablara solo de eso o también de otra cosa que hicimos, así que tengo una presentación con dos temas, pero voy a exponer solo sobre el primero porque ya entendí que ese es el objetivo de la conversación del día de hoy. Entonces si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Me dan un segundito. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, la se vemos. ve, se ve. Perfecto. Em, Entonces, bueno, yo traía aquí dos experiencias destacadas del trabajo que hemos realizado con el COSOC. Aquí en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, tenemos COSOC desde el año 2018. A mí personalmente me ha tocado estar a cargo de dos periodos. Nuestros periodos duran 2 años acá y ahora estamos en el periodo 2024-2026. Durante el COSOC anterior, es decir, de 2022 al 2024, hicimos un cambio de reglamento, que es una experiencia que tuvimos la oportunidad de compartir con otros encargados y encargadas de participación en una jornada interna que hicimos aquí en el ministerio y de ahí surgió la idea de poder venir a contarle también a ustedes de esto que hicimos, a ver si se animan a hacer algo similar. Entonces, un poco para darles contexto, desde la unidad de participación acá somos la Secretaría Ejecutiva del COSOC en SECPRES. Me voy a saltar esto para ir directo al grano porque ustedes tienen muchos temas en tabla, pero
Me voy a detener acá, que esto sí es lo relevante. Durante el año 2023 y durante 4 meses, fue un trabajo que nos tomamos el tiempo de hacer, creamos una subcomisión dentro del Consejo de la Sociedad Civil, que los representantes escogieron quienes querían que trabajaran en la creación del nuevo reglamento, y de manera aparte a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo tuvimos un trabajo periódico con este equipo para presentar una propuesta al Consejo que después sería ratificada. Entonces, ahí fue que se dio inicio. Esto partió en marzo y terminó, claro, marzo, abril, mayo, junio, por ahí por julio. Me acuerdo que trabajamos durante el invierno, o quizás fue de abril a agosto, en el proceso de codiseño con los integrantes del Consejo. Entonces, esto fue así. Nosotros teníamos un Consejo electo, que ya llevamos un año trabajando con ellos, que nos había ido muy bien en el trabajo con nuestros consejeros y consejeras, habían dado diversas ideas de cómo podíamos modernizar y cambiar el trabajo, mejorar el trabajo que se hacía con el COSOC. Y en ese camino nos dimos cuenta de que el reglamento también había espacio para mejoras, había espacio para meter algunas innovaciones que nos parecían que podían hacer que el trabajo que ya se estaba llevando a cabo se potenciara aún más, o bien cosas que ya veíamos en el trabajo que veníamos haciendo quedaran reflejadas por consecuencia en el reglamento. Esto porque durante el periodo 2022-2024 implementamos hartas cosas nuevas y probamos con ensayo y error distintos dinámicas de trabajo, distintas cosas que en SECPRES no se habían probado previamente. Entonces nos parecía interesante que eso pudiera quedar efectivamente reflejado en la normativa. Entonces, con eso en mente fue que se creó este equipo de trabajo, que era una subcomisión dentro del propio COSOC, para codiseñar. Y me voy a detener un segundo en esta palabra, porque nos tomamos muy en serio el hecho de que era el COSOC quien se debía dar sus propias reglas para poder definir cómo se iba a relacionar y cómo iba a interactuar en su trabajo con el ministerio. Entonces, en realidad, desde la Unidad de Participación Ciudadana, lo que hicimos fue proveer de acompañamiento y orientaciones y toda la coordinación y la logística, y nos juntábamos una vez a la semana por Zoom o por Teams, por alguna plataforma digital que nosotros agendábamos, y procurábamos que los consejeros y consejeras asistieran, tomábamos acta. Había una abogada en el equipo en ese tiempo que era la que lideraba la parte más como específica de cómo iba a ser la redacción. Pero las definiciones y todas las propuestas se hicieron con una conversación muy fructífera que se dio entre los propios consejeros y consejeras que asistieron a esta subcomisión, y con la unidad de participación. Ahí obviamente teníamos ideas o imponíamos algunas cosas o aclarábamos algunos elementos más jurídicos cuando era necesario, y sobre la redacción, etcétera. Entonces, como lo mencionaba, creo que fue muy útil como metodología de trabajo tener sesiones paralelas, o sea, como reuniones paralelas a las sesiones propias del COSOC, donde se veían los temas ordinarios de las tablas. Dame un segundo que me están llamando, voy a colgar el porque así, en el fondo, no estábamos sujetos a la disponibilidad del Consejo Pleno para cada una de las sesiones en las cuales nosotros trabajábamos, porque estas fueron, como les decía, debemos haber tenido unas, unas 20 sesiones. Denme un segundito que me están llamando. Perdón. Ya, mil disculpas por la interrupción. Entonces, bueno, esta manera de reunirnos, que fue paralela al Consejo, fue muy útil porque pudimos avanzar más rápidamente, y porque también siempre están los temas de las agendas y que no todos pueden. Entonces las sesiones ocurrían, pero esto pasaba en paralelo y nos juntamos, como les decía, en muchas ocasiones, y estaba agendado de manera permanente, de hecho, en los calendarios durante estos 4 meses de trabajo, hasta que ya finalizamos. Algo que permitió también dar un buen pie de inicio al trabajo fue que, previo a este periodo en el que trabajamos conjuntamente, que yo les he descrito, desde SECPRES hicimos un análisis de los otros reglamentos de COSOC. Esto lo hicimos junto a la División de Estudios del Ministerio,
quienes, bueno, junto con ellos levantamos un comparado, por así decirlo, donde se mostraban respecto de los distintos elementos que identificamos en los reglamentos, cómo se expresaban en unos u otros en distintas reparticiones. O sea, primero hicimos el ejercicio de ver cuáles eran aquellos elementos que surgían una y otra vez en los distintos reglamentos, las elecciones, la composición del consejo, los quórum, las actas, la función de la Secretaría Ejecutiva, la presidencia, en fin, bueno, todas las cosas aquellas que vimos que se repetían una y otra vez, esos fueron los ítems, en el fondo que nos dimos cuenta que había que sí o sí incluir en el reglamento, y también vimos específicamente cómo se hacía en cada uno de los otros ministerios o servicios, cada uno de esos puntos. Entonces nos dimos cuenta que en algunas partes las presidencias eran de cierta manera, en otras partes era de otra. De hecho, todo esto partió porque nos dimos cuenta y no sabíamos que éramos prácticamente uno de los pocos ministerios en los cuales la presidencia del Consejo todavía radicaba en el ministro o ministra de turno y no en las organizaciones de la sociedad civil. Y dijimos, esto hay que cambiarlo, nos dimos cuenta que había que cambiarlo, y ese primer cambio del reglamento fue lo que después nos dio la idea de, bueno, ¿y por qué no hacemos un reglamento nuevo? O sea, ya cambiamos esto acorde a lo que nos parece que debe ser la dinámica con el COSOC, quizás podemos hacer mucho más y ser más ambiciosos en esto, y de ahí nace la idea del trabajo más en profundidad, que es lo que yo les estoy comentando ahora. Y ese análisis comparado fue muy útil. Eso se los recomiendo de todas maneras si pueden darse el tiempo de hacerlo. En sus minutos, si no me equivoco, incluso le pedimos a la DOS que nos pudiera, la División de Organizaciones Sociales, que nos pudiera orientar sobre algunos reglamentos que a ellos les parecieran ejemplares, cosa que pudiéramos tomar buenas ideas de ellos. Creo que el nuestro también es un buen ejemplo, dado que pasó por todo esto también. Si quieren, evidentemente, lo pueden revisar. Está arriba en la web de SECPRES. Tenemos una sección de participación con la normativa, dentro de la cual se encuentra el reglamento. Y eso nos permitió ya con harta información sobre la mesa tener las discusiones. Entonces, fuimos punto por punto. ¿Cómo va a ser nuestra composición? Siempre, obviamente, también revisándola en contraste con el reglamento que estaba en ese momento vigente. Entonces, hoy tenemos 10 consejeros y consejeras. ¿Nos parece bien esa cantidad? ¿Queremos más? ¿Queremos menos? ¿Por qué motivo podríamos querer aumentar o disminuir? Las categorías, en fin. Entonces, fue muy bueno y estructurado poder ir pasando por cada uno de los ítems que habíamos identificado en todos los otros reglamentos, y ver también en los casos en que hubiera ítems que no nos hicieran sentido, cuáles eran aquellos que íbamos a dejar fuera. Que eso también hay algunas especificidades que ameritan en ciertas carteras y en otras no. Y todo eso lo fuimos viendo, como digo, punto por punto, sesión a sesión, periódicamente cada semana. Entonces, eso es lo que aquí está escrito en la lámina como la deliberación sobre las posibilidades para cada uno de estos ítems. Y ahí fue que en esto también creo que fue muy bueno poder haber llegado con una cabeza abierta, es decir, estaba un reglamento acá vigente, sabíamos que queríamos mejorarlo, sabíamos que había cosas que no necesariamente existían en otros reglamentos, quizás que pudiéramos incorporar, y nos abrimos a esas cosas también. Y agregamos algunos elementos que no lo tomamos del análisis comparado, sino que surgió ahí mismo de las ideas de los propios consejeros y consejeras en la reflexión compartida o en el debate. También hubo debate, como había posturas respecto de qué cosas debían quedar y qué cosas no, como suele suceder en cualquier instancia deliberativa. Y eso finalmente terminó en algunas innovaciones concretas que ya les voy a mencionar. Y una vez que ya concluimos todo este proceso de estas reuniones periódicas, donde nos juntábamos todas las semanas para hablar en esta estructura e ir avanzando, se lo presentamos al Consejo. Ya hubo una sesión dedicada específicamente para eso en pleno, se les envió también por correo previamente para que pudieran llegar con el material leído, y se abrió a discusión cuáles eran aquellos temas que podían haber estado en desacuerdo o donde había dudas. Y la verdad es que no hubo hubo algunas dudas que se aclararon, pero no hubo muchos puntos. De hecho, creo que no hubo ningún punto en el cual hubiera consejeros que dijeron, oye, no, esto en verdad me parece que no debería ser así, porque como el Consejo estaba al tanto de que había habido un trabajo consistente, serio, comprometido de parte de todas las organizaciones que conformaban esta subcomisión,
también hubo una confianza depositada sobre esos consejeros y consejeras. Y hubo algunas sesiones ordinarias en el intertanto, porque esto duró, como les digo, 4 meses, y en esas sesiones, evidentemente, dábamos cuenta de cómo iba el trabajo de esta subcomisión de trabajo del reglamento. Entonces, ellos fueron conociendo, no los detalles, pero sí el proceso en la medida que se fue dando. Y lo acogieron, y tuvo muy buena acogida, o sea, lo acogieron de muy buena manera, y cuando se presentó la propuesta final, o sea, la actitud fue, bueno, nuestros compañeros han hecho esto, confiamos en su criterio, lo hemos leído, nos parece bien, como entregándose a esta propuesta que la subcomisión había pensado durante tanto tiempo y con tanto compromiso. Entonces, algunos de los avances que yo destaco en este nuevo reglamento, que bueno, ya no es tan nuevo, que ya tiene un par de años. Primero, la paridad de género, que hay otras carteras que ya lo tienen incorporado. En la nuestra no había nada que dijera nada sobre ningún tema de género. Entonces, para nosotros fue una gran innovación el poder implementar medidas correctivas para que ningún género superara el 60% de la representación, cosa de buscar que hubiera una composición paritaria. Y esto lo hicimos además durante este periodo en el cual se escribió este nuevo reglamento. Teníamos una sola consejera mujer, entonces fue muy bueno que se implementara esta regla, porque ahora tenemos un COSOC paritario. Em, Luego se generó, y esto me parece que es una innovación que sí fue como idea de nuestros consejeros, y que no recuerdo haberla visto en ninguna otra parte, que era una comunidad de organizaciones. Porque bajo la lógica de los consejeros y consejeras, ellos decían: a nosotros nos escogen en SECPRES. El COSOC es enteramente elección de las organizaciones que se inscriben en un padrón determinado para ello. Entonces ellos decían: nosotros nos escogen, nosotros ganamos una elección, hay organizaciones que no pudieron quedar en esta composición del consejo, y nosotros nos debemos a ellas también. O sea, así como las autoridades electas se deben a los territorios que representan, nosotros también nos debemos a este universo de organizaciones a las que representamos. Entonces nos parece que deberíamos incorporarlas de alguna manera en nuestro trabajo. O sea, ahí tenemos organizaciones que, aunque no hayan quedado dentro del COSOC, son organizaciones interesadas en el trabajo de SECPRES, que tenían ganas de aportar en este espacio, que caben dentro de las categorías que SECPRES pide, porque tenemos unas categorías determinadas que son aquellas que reflejan el trabajo que se hace acá en el ministerio. Entonces, se definió que todas las que se acreditaran para el proceso de elección de manera efectiva conformaran una comunidad que acompaña al COSOC durante el periodo de su trabajo. Entonces, esta comunidad, la finalidad que tiene en el fondo es servir de complemento al consejo, invitarles a actividades, cuando haya quizás algunas propuestas, robustecerlas también con la visión de estas otras organizaciones, un poco con esa dinámica. Luego se agregó un punto que también creo que fue algo que innovamos acá, que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas del propio consejo, donde ellos propusieron rendir cuentas anualmente en la cuenta pública participativa del ministerio. Y ante las organizaciones de la comunidad que yo les describía previamente, pero en el fondo, frente a todos quienes el ministerio rinda cuentas, el COSOC también debe rendir cuentas. Esa fue un poco la lógica. Y de hecho tengo una lámina más adelante que les muestro cómo se hizo eso por primera vez el año 2024. Se definió que el consejo tendría una agenda propia de trabajo. Entonces, al iniciar el periodo, el consejo ahora elabora algo así como su plan de acción, por así decirlo, que va a durar todo el periodo. En este caso se implementó para el COSOC, que tuvo inicio el año pasado. Entonces se hizo la agenda de trabajo durante los primeros 3 meses, es decir, junio, julio y agosto. Hasta septiembre teníamos plazo. Estuvimos elaborando una agenda que es la que ahora rige para el trabajo de los consejeros y consejeras de SECPRES hoy, que tiene 4 ejes, o sea, una agenda bien robusta, bien ambiciosa en algunas cosas, y que se va conversando ahí cuánto pueden hacer o no respecto de lo que hay disponible como información. Pero esto, lo interesante es que la agenda es determinada por el consejo y complementaria a la del ministerio. Entonces, para darles un ejemplo, uno de los temas que escogieron
que era natural que surgiera porque es una de nuestras agendas importantes acá en el Ministerio, es la agenda de transparencia. Entonces el Consejo definió que uno de sus temas de ejes de trabajo iba a ser transparencia, probidad y transparencia. Y definieron una serie de acciones en torno a lo que ellos podían impulsar para promover la probidad y la transparencia, en complemento de lo que nosotros como SECPRES hacemos, que tenemos una Agenda Nacional de Integridad Pública con 200 medidas, que es bien robusta. Entonces COSOC dijo, mirando eso, nosotros podemos aportar en esto y en esto y en esto. Entonces esa es la agenda del COSOC en función de, en el fondo, de amplificar y mejorar y robustecer el trabajo que hace SECPRES. Ese es el espíritu. Bueno, la presidencia electa, que esto no es tan innovador, pero para nosotros lo fue, porque como les decía antes, el ministro o la ministra de SECPRES era quien encabezaba el COSOC. Y por último, la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, que se consigna ahí, que se reconoce la importancia de promover que el Consejo represente a la diversidad de la sociedad y que promueva una participación que sea inclusiva, que era algo que no se mencionaba en el reglamento anterior. O sea, acá, esta es la lámina que les quería mostrar. Esta es una imagen ese es el presidente del COSOC 2022-2024, en el Patio de los Naranjos, acá en La Moneda, donde hicimos un video para que él pudiera contarle al mundo qué había hecho el COSOC durante el año anterior. Y este video se mostró en la cuenta pública participativa el año 2024, en la cual hablaron el ministro Elizalde, que todavía era el ministro de SECPRES hasta ese momento, la subsecretaria Lobos y el presidente, bueno, dos personas, una dupla, un hombre y una mujer del Consejo, que dieron cuenta del trabajo del COSOC en ese mismo periodo. Margarita, perdón, Lucio por acá, yo sigo viendo la misma lámina desde el comienzo de la presentación. Oh, ¿en serio? ¿Y los demás también? Yo veo algo oscuro. No Yo veo también. nada. Se me Puta. apagó la primera y no he vuelto a ver más. No, yo Ya. también, pero Gracias yo por estoy avisar. pensando. Eso pasa a veces cuando el internet falla un poco. Vamos a ver si puedo volver a compartir esto, a ver si O funciona. tal vez después sí, tal vez pudieses compartirnos Sí, la claro. presentación para Sí, poder claro. revisarla con Cuenten detenimiento. con eso de todas maneras. Muchas gracias. Si es que todavía no lo ven, puedo dejar de compartir, porque igual ya estoy terminando, pero haber sabido antes. Bueno, ya terminando, solo para compartirles como a modo de cierre, algunos de los desafíos que hemos identificado posterior a esto, es que estas innovaciones, porque nos pusimos bien creativos, ahí nombré algunas de las cosas que hicimos, implicó implementar algunas medidas que no se habían probado antes en SECPRES. Y eso, como todo, tuvo unos ajustes que fueron necesarios. Vimos que algunas de las fórmulas de la elección no funcionaban tan bien, como ya pensando en los distintos casos. O el equilibrio de género, por ejemplo, el pedir que hubiera un máximo de 60% mismo género, que había una corrección de género con un sistema que no importa, no voy a explicarlo ahora, pero eso casi dejó fuera una organización porque estaba compuesta de puras mujeres, cosas que no habíamos previsto porque no nos habíamos puesto en el caso. Entonces eso ahora ya lo corregimos y lo vamos, o sea, y tuvimos que hacerle una actualización a nuestro reglamento para hacernos cargo de algunas de estas innovaciones que faltaba probarlas un poco más antes de que quedaran completamente andando, porque nunca las habíamos hecho. Entonces, la redacción desde la deliberación, que fue lo que hicimos, pasó por alto algunas precisiones que podría haber sido bueno tener en algunos casos. Y entonces surgió la necesidad de una actualización del reglamento, pero eso ya lo hicimos y de hecho estamos ahora a punto de cerrar y publicar en una resolución exenta la última versión del reglamento con estos ajustes de tuerca que hicimos, para dejarlo ya completamente afinado. Eso fue nuestra experiencia. Espero que les sea útil, muy abierta a preguntas si es que las tienen. Y ojalá se animen a cambiar también sus reglamentos para que se ajuste más al final a la realidad de cada COSOC. O sea, yo creo que en verdad eso es lo que importa, más que mejorar los reglamentos porque sí, creo que más bien tienen que ir acorde a cómo van las dinámicas con los consejos. Y en nuestro caso, el reglamento nos estaba quedando un poco estrecho y por eso decidimos cambiar. Ujú. Margarita, muchísimas gracias por tu presentación, por comentarnos la experiencia.
tenemos algunos minutos para poder también compartir algunas preguntas, comentarios a tu presentación, así que ofrezco la palabra a las consejeras y consejeros eh, en esta oportunidad. Lucio, por favor. Sí, la verdad es que preguntas, no comentarios, simplemente me alegro mucho de esta presentación porque es exactamente lo que estamos tratando de hacer porque vimos una necesidad tal vez a partir de la última elección. Y que estando yo en este grupo de trabajo que está tratando de ver esto, caí sobre el nuevo reglamento de ustedes en SECPRES y me pareció, no sé si los mejores porque habré tal vez estudiado 4 o 5, pero en todo caso mucho más fresco que el nuestro. Entonces creo que es un ejercicio que no significa que uno sea más malo o más mejor que otro, pero efectivamente hay mucha posibilidad, mucho campo como para actualizar ciertas cosas. Así es que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Lucio. Si hay alguna otra pregunta, comentario. Margarita, tengo una pregunta muy puntual. Nosotros estamos en el ejercicio precisamente de aprender de la experiencia, conocer lo que han sido los éxitos también de la experiencia de ustedes como se expresa. Pero ustedes cuando llevaron a cabo el mismo proceso, ¿de quién aprendieron? ¿Cuál sería la práctica que ustedes podrían destacar que implementaron de otra repartición y que para ustedes fue más funcional en este cambio de alguna manera de cultura organizacional? Porque esto también es cambio de cultura organizacional. Sí, es una buena pregunta. Yo diría que aprendimos harto de las organizaciones, de las organizaciones que se sentaron a trabajar con nosotros, porque al final, bueno, nosotros acá en SECPRES tenemos algunos acercamientos a las metodologías más de innovación o metodologías ágiles y de participación, desde luego, desde el área que yo lidero, pero la forma de trabajo estuvo muy dada por la dinámica que los propios consejeros y consejeras propusieron. Entonces yo diría que eso es lo primero, lo más fundamental de dónde, en el fondo, como de dónde sacamos la inspiración, yo diría como de la manera en que las organizaciones estaban acostumbradas a trabajar en sus mesas de trabajo, en sus instancias de diálogo, en sus espacios de generación de propuestas, etcétera. Y además de eso, bueno, un poco ya yendo como al ámbito más de lo público, un poco de todas las organizaciones, de todas las instituciones, porque en este comparado que abordaba, debemos haber revisado unos 20 reglamentos distintos y bueno, Lucio, en eso, felicitaciones por hacerlo, porque hace muy bien leer otros para abrirse la cabeza y ver también cosas que a uno quizás no le hacen sentido, pero en el fondo como corroborar cuáles son aquellos elementos que funcionan para cada contexto. Y ese ejercicio fue muy bueno para nosotros. Entonces, yo ahí les invitaría, si tienen el tiempo, obviamente, de hacerlo, de tratar de armar una planilla con un comparado donde puedan ir viendo cómo se abordan los distintos elementos en otras reparticiones, porque a nosotros eso nos sirvió harto. O sea, yo me acuerdo por tirar un nombre, que de desarrollo social, por ejemplo, nos pareció muy interesante una dinámica que tenían de trabajo interna y dijimos, ¿por qué no tomamos eso y lo metemos también en el nuestro? Em, pero también sobre todo como de las ideas que traían los consejeros y las consejeras, incluso de cosas que no se habían hecho antes. Muchas gracias, Margarita. ¿Un comentario, pregunta adicional? ¿No? Yo querría hacer un comentario Sí, por favor, como de Margarita. algo que creo que ahora como se me surge, que es que para nosotros fue muy importante encontrar la mirada interdisciplinaria en la redacción del reglamento, para lo cual fue fundamental tener a una abogada sentada con nosotros, que ella de SECPRES velaba por las formas en todo esto y hablaba un poco de, bueno, el lenguaje de lo jurídico, que es un reglamento finalmente, un acto administrativo, em, equilibrado con las otras visiones que venían
de otras disciplinas y de otro sector, que es la sociedad civil incluso, todo puesto sobre la mesa trabajando de manera conjunta. O sea, creo que un reglamento hecho solo por personas que estudiaron derecho es también restringido, y un reglamento solo hecho por personas que quizás no han redactado nunca una resolución exenta, puede tener algunas faltas que después sea necesario corregir. Entonces yo ahí como resalto la utilidad de tener distintos perfiles sentados en esa mesa, o tener a disposición al menos en algún momento la posibilidad de conversar con personas ya sea de la jurídica o algún otro abogado también dentro del propio COSOC. Puede haber personas que manejen ese lenguaje, sin restringirlo exclusivamente a eso. Perfecto. Margarita, bueno, agradecerte sinceramente la gentileza que has tenido de compartir con nosotros tu experiencia liderando este proceso de interior de la SECPRES, también a Leandro por estar también con nosotros y nada, tomamos nota precisamente de todo lo que nos has comentado y por cierto que serán insumos muy importantes para poder definir lo que serán los cambios reglamentarios al interior del COSOC del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Perfecto. Margarita, y que tengas una buena tarde, igual para ti, Leandro. Les deseo éxito en su proceso y les voy a mandar al correo la presentación para que la puedan compartir. Perfecto, muy gentil. Que Cualquier estés muy cosa bien, estoy adiós. a disposición. Que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Bien, entonces precisamente para continuar con la conversación en torno a esta materia y abordando también el segundo punto que tenemos para la reunión de hoy, es comentarles lo que ha sido el trabajo de este pequeño equipo que se formó al interior precisamente del COSOC para evaluar los alcances de un cambio reglamentario que sea funcional en la línea también de lo que comentaba Margarita en su exposición. Y para ello ofrezco la palabra también a Vania y a Lucio, que han trabajado activamente durante el mes de febrero en este punto. Vania, buenas tardes. Sí, Lucio, también buenas tardes nuevamente. es como una introducción a Lucio, diría yo. Eh, el equipo de trabajo, bueno, estaba conformado por mí, Lucio y Eduardo. Tuvimos 3 reuniones en total, las cuales Eduardo participó en la última. Y eso fue previo para llegar a eso. Llegamos bien preparados, habiendo leído nuestro reglamento, los reglamentos que nos había entregado Isidora como insumos, y sobre todo con el conocimiento de Lucio, que los estudió bien a fondo y conocía mejor que nadie el proceso que ha habido aquí en el COSOC y los distintos intentos de modificación y cambios que han transcurrido en los últimos años. Y comenzamos desde el punto 1 hasta el punto 28, y lo que se hizo es tratar de ver cuáles son los temas que se mantienen en el tiempo, cuáles son que puedan tener algún tipo, un cambio quizás de modernización de redacción, y cuáles son los puntos que requieren cambios específicos donde se introduzcan nuevos aspectos, nuevas figuras que estén más acorde con la idea que ha surgido en el COSOC de cómo podríamos trabajar, y también influenciado por las ideas de esto de cómo se puede incluir la paridad, cómo se puede hacer los reemplazos, el proceso de elecciones, etcétera. Pero son temas que mejor lo puede definir, yo creo, Lucio, explicando cómo pensamos. Bien, hacemos esa presentación ahora de los artículos, entiendo. No sé, Isidora, si hay posibilidad de presentar el tablero ese con los artículos Sí, o cómo procedemos. sí, sí se puede, pero tengo que buscar el documento. Deme un segundo. Quizás destacando los puntos, digamos, de mayores cambios, de alguna Ok, forma. ok. Yo diría que como cosa muy general, efectivamente, como lo comentamos antes, nos dimos cuenta de que había una necesidad de poner al día este reglamento. Incluso estudiando, leyendo cada uno de estos artículos, a nadie le queda claro por qué se puso eso ahí en ese lugar.
y después aparece casi como repetido en otro espacio. Entonces, la necesidad, sí, de hacer una adecuación de este texto y sus artículos es una necesidad. Eh, digamos que hay tres partes principales en este reglamento. La primera parte es sobre el reglamento y cómo se compone. En su primer artículo se habla de una definición y en el segundo de una primero definición, segundo función. Creemos que ahí, también tomando en cuenta lo que encontramos en otros reglamentos, se puede eh, poner al día con un texto donde tengamos términos que estamos utilizando, por ejemplo, de la norma general de participación ciudadana del Ministerio, y decir que el Consejo es un órgano colegiado electo democráticamente de carácter consultivo, deliberativo, no vinculante y autónomo en sus decisiones. O sea, tomar ahí, agregar una serie de términos en esa definición y en la función. En el tercer artículo eh, se había hecho un cambio, al comienzo habían 15 miembros, se pasó a 18 y creemos que podemos hablar de un mínimo de 9 y un máximo de 15. Eso se utiliza mucho también en los otros reglamentos en el sentido que nos permite un cierto margen de funcionamiento y no nos vemos en la obligación de llegar a un número específico. Aquí queremos también introducir la figura del consejero titular y agregar un consejero suplente. Para cada consejero hay un suplente que puede de manera eh, ya sea una vez por una ausencia o de manera más permanente en el tiempo, poder reemplazar el suplente al titular. Es aquí donde también se dice que además de los consejeros, el artículo dice que el consejo está constituido por el ministro de Relaciones Exteriores. No tenemos recuerdo de que el ministro haya alguna vez participado, por lo tanto, creemos que se puede eliminar la figura del ministro sin ninguna otra consecuencia, sacarlo del texto y dejar que son entonces un mínimo de 9, un máximo de 15 más un secretario ejecutivo y un secretario de actas. Agregar una cosa ahí, Lucio, el tema que lo vimos bastante complicado, que también lo muestran en la presentación de hoy, que es el tema de cómo abordar, hacerlo inclusivo, y el tema de género, justamente porque es difícil, dado de que algunos géneros están incluidos de una u otra forma en la conformación de las organizaciones representadas. Y entonces, como dijimos, queremos agregar algunas figuras. Una figura, dijimos, es del reemplazo, como expresaste tú, pero también la figura de que dentro de los consejeros en la elección se elija a un presidente y un vicepresidente. Y con eso, cierto nivel de paridad, porque serían de distintos géneros. Y que también eso permitiría una suplencia en la dirección de las reuniones. Eso viene más abajo, pero Mm. así es. Voy, siempre en el artículo 3, como eliminamos la figura del ministro como componente del Consejo, le agregamos que se puede convocar a las reuniones del Consejo las autoridades y funcionarios del ministerio en función de los temas que se puedan tratar. Es decir, no estamos, y esto hay que entenderlo bien porque suena feo, como que estamos eliminando, sacando al ministro, pero no, lo estamos sacando de una obligación y dejando la posibilidad de poder invitarlo a cualquiera de las sesiones. Es eso. En el artículo cuarto, que sería la duración del periodo, seguimos con, la propuesta es seguir con un periodo de 4 años y donde dice en el articulado original podrán ser reelegidos para el periodo siguiente,
dejar claro que un consejero en ejercicio puede ser reelecto en el periodo siguiente, pero no hacia adelante consecutivamente. Esa es Mm, como la idea de base. Y en mm. el artículo 5 hablamos sobre el presidente. Si puedes bajar un poco. Aquí decir que este presidente, en el texto original se dice que en su primera sesión, ok, es la primera sesión de, por ejemplo, un nuevo consejo elegido, inmediatamente después de la elección de los consejeros, se elige un presidente por un periodo de 12 meses. O sea, 12 meses después se vuelve a elegir un presidente que puede ser el mismo, no hay ahí ninguna limitante, pero son los periodos del presidente de 12 meses dentro de un periodo del Consejo de 48 meses. Y ahí se introduce también la figura del un vicepresidente, como decía Baña, dos elementos importantes. Uno es de poder suplir la presidencia, pero dos, de poder tener La paridad. también una paridad de género a la cabeza de este consejo. Sobre las atribuciones no hay modificaciones propuestas. En el artículo 6 acerca del secretario ejecutivo no hay modificaciones propuestas. En el artículo 7 sobre el secretario de actas no hay eh, propuestas de cambio. En el artículo 8, Ahí se define específicamente la paridad y se relaciona con el tema de la presidencia y vicepresidencia, justamente. sí, pero este artículo yo lo tengo en mis, voy a revisar el otro de acá, en mis notas, claro, pero que estaría Claro, repetido en cuanto a su contenido, función, sí, porque se dice lo mismo en otras partes, o sí. sea que se podría sacar. Mm. Llegamos después al artículo 9, que es todo donde empieza sobre, o la transición entre la composición y El trabajo. la elección de los consejeros. Y este artículo 9 es el más complicado porque dice los consejeros serán electos en las siguientes categorías según la proporcionalidad que se indica. Ejemplo, un representante de organizaciones sobre derecho internacional. Y en la práctica es donde hemos tenido la mayor complicación en la renovación del Consejo porque nos cuesta seguir esto tanto por las categorías de organización o de trabajo de una organización y además la proporcionalidad que nos impone este reglamento. Y aquí la propuesta es, básicamente, partamos sobre una base nueva y partamos sobre las divisiones que tiene el ministerio y partamos sobre esta composición de mínimo 9 y máximo 15. Por lo tanto, la propuesta sería artículo 9 nuevo, las organizaciones candidatas deberán serlo por alguna de las siguientes categorías: asuntos multilaterales, ciencias, energía, educación, innovación y astronomía, derechos humanos, las culturas, las artes, el patrimonio y diplomacia pública, medio ambiente, cambio climático y océanos, seguridad internacional y humana, comunidad de chilenos en el exterior. Es decir, se retoman las divisiones de trabajo que existen dentro del ministerio después de la última eh, reorganización que tuvo Y ese habría que trabajo. destacarse que en ese ejercicio lo que hizo Lucio también es considerar la composición actual del COSOC con todas las organizaciones existentes y ver que efectivamente todos encajan dentro de esta nueva tipo de categorización. O sea, las características, todos están representados y no habría ninguna complicación en cuanto al tema de los números. Lo que no está escrito aquí es lo nuevo que proponía justamente en relación a los chilenos en el exterior. Y que, Sobre los, sí, sí,
Sobre los chilenos en el exterior se también propone trabajar con las divisiones que están dentro del el ministerio, es decir, las divisiones geográficas, es decir, América del Norte, Central y el Caribe, América del Sur, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, África. Es decir, aquí hay una Uno propuesta más. para que los consejeros del exterior sean 4, respetando la división geográfica y la repartición de la población chilena en el exterior, como la conocemos actualmente. O sea que ahí hay un cambio para pasar de 3 a 4. En resumen, lo que se dice es que la cantidad de consejeras, consejeros sería de entre 9 a 15, de los cuales necesariamente 4 del exterior. Espero que se entienda esa figura. Si seguimos en el 10, es la comisión electoral. Y aquí simplificar al máximo un mes antes del término del periodo de ejercicio de los consejeros, el secretario de actas del consejo deberá realizar el llamado a la conformación de una comisión electoral. Proponemos que esta comisión electoral sea compuesta por 2 miembros salientes del consejo y que se designen en una reunión del consejo. Es decir, no hay elección de miembros del consejo, de la comisión electoral, sino que en la sesión antes de convocar a la elección, 2 miembros del consejo que no vayan a la reelección puedan ser miembros de la comisión electoral. Simplificar ese trabajo. Mm. El artículo 11 es sobre la convocación. ¿Cómo está? Y ahí no hay cambios, es decir, es mediante la página web del ministerio. En el artículo 12 es cómo se acreditan las organizaciones. Hay que decir que hay ciertos COSOCs que tienen una, una base de organizaciones permanente, como si fuera un padrón permanente. Entonces solamente se inscriben las candidaturas, pero las organizaciones ya están acreditadas. En este caso se puede o sea, convocar a una elección para que las organizaciones se acrediten y se hace enviando, bueno, sacando un formulario que está a disposición en el sitio del ministerio, en la oficina de la OIRS o en los consulados de Chile en el exterior. Hay que llenar el formulario, adjuntar los estatutos y un certificado de vigencia. Sobre este punto se ha hablado anteriormente y la imposibilidad de conseguir certificados de vigencia, como se entienden en Chile, a las organizaciones de chilenos del exterior. Y ahí la fórmula propuesta es una fórmula que se aplica en el ministerio, o que mejor dicho, aplica desde el El ministerio. ministerio la dirección de las comunidades de chilenos en el exterior para ciertos asuntos propios de ellos. Y dice más o menos así: las organizaciones de la categoría Comunidad de Chilenos en el Exterior deben estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro según la legislación del país donde se encuentren. Eso es facilitar la Mm. participación. No significa que cualquier persona u organización, por el hecho de presentarse, va a ser acreditada, pero se reconoce las particularidades nacionales Es- para participar de este proceso. Se ha hablado mm, también que dentro de esta comisión electoral, en caso de duda, desconocimiento, se puede también consultar a las autoridades consulares del país de origen de esa organización como para tener cierto apoyo. No es mm, que el cónsul diga sí o no,
que tenga una potestad sobre decidir si participa o no, pero que pueda hacer un apoyo al trabajo de esta comisión. Claro, desde el conocimiento de las organizaciones y también desde el conocimiento organizativo del país determinado. O sea, todo para simplificar. En el artículo 13 se habla sobre los candidatos, sin complicarse más sobre Claro. eso, porque tenemos No, definiciones en los artículos anteriores. que lo único En que el, habría que vincularlo al cambio de categorías nomás. correcto. Está en el artículo 9, pero es un artículo vinculado. Se hacen cambios en el 9, se hacen cambios ahí. Reitero lo que dijo Vania, se hizo el ejercicio de ver si las organizaciones actualmente, miembros del COSOC, caben o dónde irían en las nuevas categorías y no hay ningún problema. O sea, todos tenemos una vinculación en esas nuevas categorías que reflejan la orgánica del ministerio. El artículo 14, aquí hay un tema donde se simplifica también el hecho de que la votación, perdón, 14, ok, que sea solamente un voto telemático y que no tengamos un modo presencial. El modo presencial es de verdad una complicación dentro del ministerio, o sea, desde dónde va la urna, a quién se queda ahí todo el día. Y debo decir que hemos tenido las dos últimas elecciones, o sea, en más de 4 años, una sola organización que solicitó un voto presencial. Y ese voto presencial, en la medida que haya una dificultad para llevar a cabo un voto telemático, se propone una asistencia por parte de la comisión o de parte de la unidad de participación ciudadana del ministerio, se propone una facilitación, pero no Pero para tener ejercerlo que telemático. Claro. pero el voto en el reglamento queda como exclusivamente telemático, electrónico o como se quiera poner. Y ahí en ese artículo 14, que es muy largo, eliminar todas las categorías porque ya las estamos mencionando arriba. Entonces, para no hacer más enredos, se elimina todo el resto, digamos, del articulado 14. En el 15 Disculpen, hablamos de los... Lucio, ¿Perdón? solo para recordar, no estoy 100% segura de que este Zoom dure más de una hora, Ya. tiene ciertas restricciones, por lo tanto, para que lo consideren, porque tenemos aún que Mm. escoger a quién va a ser el presidente o presidenta. Pero quizás justamente por eso yo creo que los últimos puntos que vienen son los menos conflictivos, donde prácticamente no hay cambios, puede haber alguna sugerencia en la redacción de simplificación, eh, ¿verdad? Y como por ejemplo simplificar el tema de las sesiones de la suplencia inscrita para ponerla también y qué es lo que pasa, digamos, el tema cuando nos falta mucho, que también es un tema que no se ha abarcado bien, y entonces la idea era simplificar en el 18. Después creo que no hay mucho más adelante, ves que Sí, a ver, en el 17, era ese, porque el 17. 17. Ah, y para ser Deja- consejero, porque esto aparece aquí, tal vez debería ir más arriba, porque mm, no es que no pueda ser consejero, es que no puede ser candidato, en el fondo. Entonces tiene que ir mm, con las candidaturas y no con los electos. Sobre el cese, sí había, dice ahí que con 2 sesiones, mm. si falta 2 sesiones, se sale del consejo y cambiarlo por otra cosa porque no se ha podido aplicar nunca eso y ponerle, si me muestras un poquito más arriba, Que le cambiamos la forma de decirlo. Inasistencia inasistencia reiterada. reiterada injustificada. Injustificada. Ok. La suplencia, el 20 en caso de que haya que completar con otro proceso electoral, en caso de empate en una elección, pasa el más antiguo. Y después, en cuanto al funcionamiento del Consejo, se habla en el reglamento actual que hay 5 sesiones ordinarias. Proponemos pasar a al menos 5, porque estamos haciendo más o menos 10. Ujú. Am, Y 5 la veces. modalidad.
Y la modalidad sería presencial y telemático. En el artículo también 22, dejar claro que el medio de información del secretario de Actas Ejecutivo hacia los consejeros es por correo electrónico informado por el consejero y olvidarse de la información a través de la página de la web página. porque es demasiado la complicación para publicar algo. Sobre los temas del artículo 23, creemos que es innecesario un articulado sobre ese punto. El 24 sobre una sesión extraordinaria, también se informa por correo electrónico. El artículo 25, el secretario de actas levanta un acta e informa y se publica la información en la página web del ministerio, incluir la modalidad de video, que eso es muy bueno. Tenemos un acta con los principales puntos debatidos y acuerdos eventuales, pero además el video completo de la sesión. El quórum, no hay propuesta de modificación. El 27, eliminar, porque se habla de que la gente que está fuera de Chile puede participar por videoconferencia, eso lo estamos especificando arriba. El 28, decir que el presidente se elige una vez al año, ya lo dijimos arriba, se elimina. Y el último artículo, que no aparece aquí, es el de la modificación, que no hay propuesta de cambio, si no me equivoco, Mm. o simplemente redacción para que diga las normas de la presente resolución podrán ser modificadas por la mayoría de los miembros en ejercicio con derecho a voto del Consejo. Como Esas pueden son darse cuenta, ¿sí? Trabajamos arduamente y revisamos bien y hemos hecho hartas propuestas. Lo único que yo veo, Isidora, es de que habría que compaginar el texto que está presentando Isidora con todos los alcances que ha puesto Lucio, porque así ese podría ser el que se envíe posteriormente para que lo revisen todos ustedes y se defina cómo se trabaja en adelante. Pero en la versión que tenemos ahora como que se presentó, hay que enriquecerlo un poco antes de que sea distribuido a todo el COSOC. Corriendo con el tiempo, pero era harto lo que habíamos hecho y terminado, opinado. Muchísimas gracias, Vania, Lucio, por la dedicación, el compromiso y el entusiasmo también que pusieron durante todas estas semanas para hacer esta propuesta de cambio al reglamento. Como señala Vania, la idea es que este documento que ha sido presentado, que sea socializado también con las consejeras y consejeros, para que puedan también hacer sus observaciones, comentarios a esta propuesta. Esto es un trabajo que igual toma tiempo, no es una cuestión que Hablé. vayamos a sacar hoy ni tal vez durante el mes de marzo, pero la idea es que podamos avanzar lo más que se pueda en esta materia para tener a la brevedad posible un nuevo reglamento actualizado y que este sea acorde también a los requerimientos de la sociedad civil en relación al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos queda un par de minutos, Isidora, si mal no veo mi reloj, para plantear la idea. Yo ya lo mencioné en un par de comunicaciones a finales del año pasado y a inicio de de mi intención de dejar la presidencia del COSOC para también dar paso en esta línea también de hacer más participativo el trabajo dentro de esta instancia, de que otras y otros consejeros también puedan tener la posibilidad de encabezar esta instancia. Isidora, si me puedes actualizar un poquito en torno al mecanismo vigente para la elección de la presidencia. Entiendo que es por votación entre el quórum que se encuentre para sesionar, que en este caso ya tenemos, por lo tanto es a mano alzada y se escoge, así como lo hicimos Perfecto, contigo en su momento. perfecto. Voluntario que quiera asumir la conducción. Nos quedan, insisto, un par de minutos para que podamos eh, zanjar este tema y también ya la próxima reunión tener más claro eh, quién tendrá esa responsabilidad durante el año 2025. Mm. ¿Puestas? ¿Puedo proponer a alguien o no? Osvaldo, Em, sí, yo creo que durante mucho tiempo nos hemos limitado al asunto de tener un presidente que esté en el exterior.
A mí me parece que justamente ahora que se está viendo el cambio de reglamento y la trascendencia que yo siento que debemos tener los chilenos del exterior, que muchas veces terminamos siendo eh, ciudadanos de segunda categoría ante el Estado, es que debiéramos nosotros dar una señal y por eso propongo a Vania como presidenta del COSOC para el siguiente periodo. Ujú. Yo también me sumo a la propuesta de Osvaldo. Bien. Lucio, Elizabeth, Bárbara. De hecho, si puedo dar mi comentario, a mí me parecía muy interesante la dupla, de hecho, la misma dupla que estaba revisando el reglamento, pero se supone que ese reglamento todavía no está actualizado. Pero, por ejemplo, si Vania, y por supuesto si está de acuerdo, tomar la presidencia y de repente Lucio también si está de acuerdo ser el vicepresidente, me parece que sería súper buena dupla. Sí, yo creo que es una muy buena idea que la podamos ir implementando desde ya. Desde ya. Lucio, por favor. Sí, fíjate que me gusta mucho esa idea. A pesar que no tenemos el Reglamento. reglamento con la figura de una presidenta y un vicepresidente, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que Baña quede con la presidencia según el reglamento y yo acepto perfectamente secundarla o eh, suplantarla, se dice, Mm, como, como suplente, y también apoyando el trabajo este del reglamento que ya estamos mm. avanzando. Así que por mi parte, muy bien, si Baña está de acuerdo. Perfecto. Mm. Creo entonces que Y- tenemos y de acuerdo con Lucio. tenemos acuerdo. Muchísimas gracias, Vani y Lucio, por aceptar también, aceptar, digamos, encabezar esta instancia durante el año 2025. Así que, Vani, le doy la palabra a usted para que cierre la sesión de hoy. Eh, Quedaba un punto, sí, pero no, con el tiempo, Isadora, Sí, pero lo voy a eh, decir rapidito. ya, Sí, pero si se corta, por favor, se el corta. disclaimer es Entonces, yo que doy los esto no saludos de es, final por si acaso, ya, si me sí, cortan antes. solamente agregar que, claro, estuvimos este mes de febrero realizando este trabajo. Tenía una presentación, pero por honor al tiempo lo voy a decir solamente. Y en estas reuniones pudimos revisar todo el articulado, como pueden ustedes ver, con varios detalles específicos de modificación. Ahora ese documento fue entregado antes de la reunión a quienes estaban conformando el grupo de trabajo. Sugiero que sean ustedes quienes incorporen estos comentarios que quizás faltaron Mm, por nuestra parte y posteriormente se va a sociabilizar con todos los miembros del COSOC. Se establecerá un plazo apropiado para que puedan emitir sus comentarios y posteriormente nosotros como Secretaría Ejecutiva vamos a levantar como un borrador con esto y así como decía Margarita, nosotros ya habíamos previsto que fuera revisado por nuestra división jurídica por si es que faltara algo, si hubiese algún tema que debemos poner la atención para posteriormente ser presentado para la votación de ustedes. Esos serían los pasos a seguir. Con eso termino mi intervención, Vania. Muchas gracias. ya. Entonces, para cerrar, entonces, Lucio, revisas, podemos chequear ahí el tema antes de que sea enviado para que estemos, pero los apuntes tuyos son los mejores, así que yo parto desde ese principio. Completamos el trabajo. Y luego completar lo podemos así socializar un poco entre los dos y después se hace el envío. Y ahí seguimos Sería adelante. interesante poder proponer una fecha de próxima sesión y además temas de Mm, discusión. Eh, no sé, supongo próxima sesión dentro de 4 semanas, es decir, miércoles 2 de abril.
por ejemplo? ¿Sesión del COSOC o sesión del grupo? COSOC. Del COSOC. Tenemos que revisar el calendario de los temas que habíamos propuesto para este año. Si les parece, les sugiero que podamos revisar eso por correo para ver bien los tiempos y no comprometernos para luego Sí. después tener que Porque cambiar la fecha. ese era el punto que estaba faltando, que estaba en la agenda, pero Sí. no alcanza a ser incluido por el tiempo. Entonces Sí. lo revisamos por el correo electrónico y ahí se opina. Y si es que hay algo que agregar o se termina. Lucio, ¿tú crees que habría que poner una fecha de aquí, por decir así nosotros, si en la semana terminamos esto, se envía a todos y se dan un tiempo de por lo menos unas 2 semanas de opiniones, decir que de aquí a 3 semanas nos reuniríamos nosotros como equipo, por decir así, por Ok. fijar un tiempo? Ok. Ahí lo coordinamos entre nosotros la fecha, la propuesta. Entonces las observaciones nuestras se las haremos llegar en escrito a ustedes para que lo analicen. Claro. ¿Sí? Por eso es la idea de que durante el transcurso de la semana se envía el borrador con más enriquecido y de ahí ustedes opinan y nosotros recogemos todo y tratamos de condensar una próxima reunión como en 3 semanas más para seguir ordenando. Entonces, muchas gracias a todos. Empezando aquí, todavía el chip no me funciona de del nuevo tema, pero el último punto es cerrar y entonces damos término a esta reunión y muchas gracias por la responsabilidad que asumo con el apoyo de Lucio, que fue lo que la responsabilidad que se nos otorga a ambos y nos veremos en la próxima reunión. Pero Muchas seguiremos en gracias, Vania. contacto Muchas gracias, con el Lucio. reglamento. Muchas gracias a Vania y a Lucio y por el trabajo que han estado haciendo. Fue muy bueno el trabajo que nos presentaron y que nos van a enviar ahora. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la otra Nos reunión. vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao.